She was 29, mother of one blonde son. He liked butterflies. She was married, so was he, to a lawyer she wanted free. She got remarried, another 3. Brown, blue-eyed babies had Tim and she. Alguien una vez dijo que Dos Cuervos era una no editorial y a mí este es un término que me gusta mucho. Porque Dos Cuervos nació con el crecimiento del taller de restauración y el taller de encuadernación y artes gráficas. Hay un momento en el que te planteas que puedes hacer libros, que al fin y al cabo ese es tu mundo, porque los restauras, porque los vives, porque ya tienes conocimiento de este tipo de ediciones de arte. Y un día, bueno, pues al entrar en casa vi Dos Cuervos sobre el tejado y pensé que mi editorial se llamaría Dos Cuervos. Este es el nombre. Hay una referencia mitológica a los cuervos. Los cuervos son entre los pájaros de los animales más inteligentes, todo lo que son los córvidos. Y esta referencia mitológica responde a cómo el dios Odín miraba el mundo a través de dos cuervos. Los cuervos todos los días volaban sobre el mundo y le daban al dios noticias sobre él. Entonces, este juego epistemológico del conocimiento del mundo a través de un pájaro, de dos en este caso, me pareció siempre muy hermoso y muy interesante. Los pájaros, en realidad, los cuervos siempre van en pareja, son el pensamiento y la memoria. Y el dios no sabía muy bien de cuál de los dos podía prescindir. Y esta pregunta siempre me ha interesado profundamente. ¿Qué es lo que hace una persona? ¿Su pensamiento del presente o la memoria de lo que ha sido? Babies had Tim and she. En un comienzo yo deseaba que fuera un proyecto editorial al uso, pero Dos Cuervos soy yo sola, entonces tuve que pensar y aceptar que Los Cuervos fuesen un proyecto tranquilo, que dependía un poco de las circunstancias y sobre todo de quién te vas encontrando por el camino, porque eso al final es la experiencia más importante de la editorial. El trabajar con los demás, el descubrir a los artistas, en este caso los ilustradores, acomodarles un texto o, al contrario, encontrar el texto y encontrar para ese texto el artista imprescindible, esta es la palabra. Entonces, los libros nacen en mi cabeza, sé perfectamente qué tipo de ilustración quiero para ellos, o en el caso de encontrar primero al artista, sé qué texto sería para ellos, y así es como nacen. Mi trabajo fundamentalmente es equilibrar las dos partes y hacer el libro objeto, que termina, bueno, realizándose por completo en el taller. His mind was cracked. He was all looks and cockfight fire, steel blue heart of sapphire. The rhythm of his thoughts were counterclock. White wizard, black chicken and fox, heart locked in a box with horseshoes and crystals and butterfly wings. Destiny may have broken your home, but you danced her awfully crudely. You stepped on her shoes and murdered the clues of the light-filled forks in the road. You turned all her pages in rapid succession. You flew to the end and you skipped the lessons. You mistook magic for love and love for obsession. You liked butterflies. El catálogo de Los Cuervos es un catálogo muy pequeño, fundamentalmente porque la editorial soy yo sola. La realización de un libro lleva bastante tiempo para encontrar texto, para encontrar ilustrador y también para llegar al libro objeto que unifique todas las personas implicadas. El libro, al final, el concepto del libro es mi tarea. En el catálogo se hizo un número 0, un número de presentación, un tríptico litografiado de la artista Isabel Gil, con la que empecé este proyecto.
Luego Isabel Gil también fue la protagonista en el siguiente libro, que es Hola, Hola, un libro escenario, también litografiado, completamente iluminado a mano. El tercero es un libro de María Gambín, una artista madrileña. Su especialidad es el grabado al ácido, al agua fuerte, que se dice. Y ella hizo una estampa preciosísima para un texto de Rilke, Las horas oscuras. Y el último libro que tiene la editorial es un libro de Peter Hank, que es el poema que es el leitmotiv de la película Cielo sobre Berlín. Las ilustraciones son de Jaime Fernández, que es un jovencísimo artista mexicano. Se han serigrafiado todas. Y el texto, lo fundamental del texto, además de ser de Peter Hank, es la traducción. La traducción siempre es sumamente importante en un libro. El texto es de Juan Gallo, que es, además de editor, es poeta. She's watching whales 2,000 miles away and can't remember much. Un libro empieza, bueno, no se sabe muy bien dónde empieza. A veces empieza cuando tú lees un texto y encuentras una imagen o buscas una imagen para ese texto o directamente te llega la imagen para ese texto. En otras ocasiones es lo contrario, visitas a un artista, ves su obra y dices, este artista hará muy bien esto. En general los libros siempre están en mi cabeza antes de encontrar la forma en la que terminan siendo libros. Bueno, ser libros es una palabra porque lo que se trata es de que no sean libros al uso, sino que sean libros objeto. Es decir, que en el mismo objeto también haya una forma de entender el texto, de entender el poema, en el caso de que sea un poema, que es generalmente lo que hemos tenido, pero bueno, nunca se sabe. Las tiradas de los libros son pequeñas, puede estar entre los 60 y como mucho, excepcionalmente unos 200 libros. Todos están numerados y están firmados por el autor. Siempre Dos Cuervos intenta que los ilustradores trabajen directamente en el libro. Es decir, María Gambín realizó su propio aguafuerte, aguatinta. Isabel Gil realizó su propia litografía, se estampó aquí en ILAB. En el caso de Jaime, que es mexicano, pues fue un poco más complejo porque la que tuvo que aprender fui yo. Aprendí a serigrafiar solamente para hacer este trabajo. El trabajo ya de los escritores y de los traductores, bueno, es más personal, se queda más en su mundo que en el mío. Pero siempre hay un trabajo en Dos Cuervos que es el que la ilustración y el texto vayan acompañados. Es decir, que no se pierda uno por el otro, que ninguno de los dos tenga mayor relevancia, porque una buena ilustración siempre tiene que estar a tono con el texto, bajo mi punto de vista, en este caso el punto de vista de Los Cuervos. Y esa es una pequeña lucha que yo tengo personal, siempre con los ilustradores. Creo que una parte fundamental del trabajo con Los Cuervos es la relación que se establece tanto con el ilustrador como con el escritor cuando lo hay, o el traductor, cuando comienza su nuevo proyecto. Todos los proyectos al final son un viaje y creo que esto es una experiencia que todos los editores deben tener en su trabajo. En el último libro que ha editado Dos Cuervos, en el de Peter Hank, además el viaje pasó por plantearle al autor, a Peter Hanke, si nos cedería los derechos de autor directamente. Y bueno, localizarle fue un trabajo, llegar hasta él fue también otra pequeña aventura. Y bueno, Peter Hanke nos contestó tanto para decirnos que sí al proyecto, como para después agradecernos los libros que bueno, terminaron también en sus manos. Bueno, al final
es la parte mejor del trabajo. Es algo que no se queda solamente en el libro, sino que las personas que reciben el libro o yo misma que lo pienso y lo termino haciendo, es con lo que nos quedamos. Sí, la experiencia personal. Sí.